Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la sesión número 16 de Arbitraje al Aula. En el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Arcercio García Perdomo bajo la temática de análisis del proyecto de ley número 00823, Arbitraje para Procesos Ejecutivos. A continuación voy a leer el perfil del doctor Luis. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, realizó estudios en Derecho Comercial, Diploma Superior Universitario en Derecho Comercial y estudio Lengua Francesa en la Universidad Sorbona París II, Panteón Assas, Francia. Árbitro de la lista B de la Cámara de Comercio de Bogotá en la especialidad de Derecho Comercial, árbitro Cámara de Comercio del Huila, árbitro de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, árbitro de la lista A en la especialidad de Derecho Comercial y Administrativo del Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, asociado al Comité Colombiano de Arbitraje, árbitro internacional del Centro de Arbitraje de Conciliación y Dispute of Wars lidera en Trujillo y árbitro internacional del Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute Wars Trujillo Mark de la República del Perú, entre otros. Muchas gracias, doctor Luis, por aceptar esta invitación. Desde la dirección del Centro de Arbitraje agradecemos mucho su presencia. Doctor Luis, el auditorio es todo suyo. Hoy vamos a hablar del arbitraje ejecutivo, proyecto de ley 008 del 2023. Una idea para fortalecer el arbitraje, el acceso a la administración de justicia y su descongestión. Hay una parte de la hoja de vida que también quisiera compartirles, que es que yo he venido trabajando en el tema de llevar el arbitraje a procesos ejecutivos por lo menos unos 15 años. Finalmente logré concretar la idea que han venido trabajando otras legislaciones, incluida la legislación colombiana, en el año 2018, a pesar de que ya tenía articulados, estructurados sobre la idea del proyecto de ley. Hasta el 2018 se presenta el primer proyecto de ley, que es el 224 de 2018. Entonces, dentro de esa estructura se han creado varias figuras jurídicas, entre ellas la más importante, que es el Pacto Arbitral Ejecutivo, que es la creación de llevar mediante la ley el arbitraje para procesos ejecutivos y no dejarlo solo en controversias como está en estos momentos el Estatuto Arbitral. Entonces quería hacer esa introducción para decirles que esa idea se quiere no solo para fortalecer el arbitraje, porque una vez se vuelva ley de la República el arbitraje ejecutivo, pues todas las cámaras de comercio, incluidas las cámaras de comercio más pequeñas hasta las más grandes, y los centros de arbitraje y conciliación se van a fortalecer muchísimo, porque la necesidad de arbitraje ejecutivo o demanda de arbitraje ejecutivo es muchísimo mayor que la demanda de controversias para arbitraje de conocimiento, para establecer alguna diferenciación. Entonces, sí, como un origen del proyecto de ley es permitir fortalecer el arbitraje, el acceso a la administración de justicia bastante limitado por el cúmulo tan grande que hay de procesos y congestión de procesos ejecutivos, y pues lograr la descongestión. Esa es la parte introductoria. Doctora Viviana, si quiere, pasamos a la otra. Bueno, para no aburrirlos y que se van a dormir, voy a tratar de ser lo más dinámico posible. Yo creo que esto es una gran idea, una idea que algunos doctrinantes muy conocidos, algunos me critican, muy pocos, diciendo que tal vez Luis Arcercio García está diciendo que creó el arbitraje para procesos ejecutivos, y eso no es cierto. El arbitraje ejecutivo existe en la legislación peruana hace más de 20 años, que es la posibilidad que tienen los árbitros de ejecutar el laudo en la legislación peruana, y existió todo un desarrollo doctrinal y jurisprudencial que yo he seguido, ¿sí? Pero sí quiero hacer justicia conmigo mismo, porque es que algunas veces las críticas son muy duras. Es muy feo hablar de uno mismo, pero es que las críticas son muy duras y son mala leche las críticas, ¿sí? Entonces, primero, no soy el creador del arbitraje para procesos ejecutivos. Eso existe hace mucho tiempo, ¿sí? Segundo, sí soy el creador del Pacto Arbitral Ejecutivo,
del árbitro de recusaciones, del árbitro de medidas cautelares previas, de la cláusula compromisoria abierta, cerrada y prácticamente de toda la estructura del proyecto de ley que existe en la actualidad. De lo que sí soy creador e impulsor y el primero que lo hizo en el país y tal vez en el mundo, es que por primera vez en Colombia dije que existía la posibilidad de que el arbitraje ejecutivo se podría llevar para cualquier tipo de ejecución en el territorio nacional. Y de esa manera el proyecto de ley 224 de 2018 es el primero, ese sí es el primero que establece arbitraje para procesos ejecutivos, para todo tipo de procesos ejecutivos. Los antecedentes que tenemos del proceso de arbitraje ejecutivo, que se los voy a decir, antes eran solamente para procesos arbitrales ejecutivos hipotecarios. Entonces, es bueno hacer esa precisión. Entonces, voy a contarles sobre la evolución del arbitraje ejecutivo en Colombia, concretamente el decreto 26, ahí está mal, es 2651 de 1951, me excuso, y la sentencia C94 de 1995. ¿Qué pasó? El inciso segundo de la sentencia, el inciso segundo del artículo, el artículo segundo del inciso primero, ¿qué era lo que decía? Decía que para efectos de descongestión, en términos generales, porque eso fue una ley de descongestión o que tenía ideas de descongestión, lo que determinó era que cualquier controversia que estuviera en los procesos, que estuviera con excepciones y que no se hubiera resuelto, podría llevarse al arbitraje, incluyendo los procesos ejecutivos que tuvieran excepciones de fondo. Entonces, ese fue la primera exploración de arbitraje ejecutivo y creo que se produjeron algunos casos. Después la ley, como yo creo que eso no se utilizó mucho, como no se utilizó mucho, entonces para que me entiendan, usted llevaba un proceso ejecutivo en la jurisdicción ordinaria, había excepciones. ¿Qué hacían? Se las traían al proceso arbitral. Si las partes querían voluntariamente, lo podían hacer. ¿Sí? Ese es el antecedente. Ese antecedente de desarrollo del arbitraje ejecutivo no fue muy importante en el sentido de su desarrollo práctico, porque pues es muy difícil que uno haga un compromiso para sacar un proceso de la jurisdicción ordinaria con una contraparte que está ejecutada, embargada. Entonces, eso no es muy difícil que en la práctica. Pero lo importante de esa de ese antecedente es que ese artículo lo demandaron por inconstitucional y la sentencia C-294 de 1995, porque existía discusión si el imperio o la capacidad ejecutora o la capacidad que tiene el Estado mediante la fuerza de obligar a que algo se cumpla, que era exclusivo decían algunos doctrinantes y jurisprudencia, que era exclusivo de los jueces de la República y los árbitros no podíamos hacer eso. Entonces la sentencia C-294 es muy importante porque lo que dice la sentencia, palabras más, palabras menos, es, mire, el arbitraje ejecutivo en Colombia sí es posible y declaró exequible la norma. Yo, claro que es posible, porque el artículo 116, al establecer la posibilidad excepcional de ejercer jurisdicción los árbitros, no dice, yo decía, eso sí, literalmente, no dice que solamente para procesos de conocimiento, para controversia, ni para determinados conflictos en especial, o sea, es general, simplemente dice que los particulares, mediante la condición de árbitros, pueden administrar justicia. Entonces lo pueden hacer de la manera, lo pueden hacer libremente. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dijo, mire, en Colombia no puede existir arbitraje ejecutivo porque el único requisito que no cumplen y que sí exige el artículo 116 es que el arbitraje se puede llevar en los términos que indique la ley. Y no existe una ley de la República. Esos son los proyectos de ley que he intentado que se vuelvan ley de la República. No existe una ley de la República que los vuelva como tal y que establezca un procedimiento especial. Entonces, ¿qué dice la Corte? Sí se puede, no hay ningún problema constitucional. ¿Qué hay que hacer para que pueda llevarse a la realidad? Que haya una ley de la República que la lleve a la realidad. Hubo otras dos leyes que volvieron a hablar del tema. La ley 510 y 546 de 1999, que era todo el tema de la crisis
del sector hipotecario, la crisis de esa época. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Lo que se quería introducir era un proceso arbitral hipotecario, para decirlo de alguna, un ejecutivo arbitral hipotecario, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué era hipotecario? Porque eso es bien importante. ¿Qué fue lo que resolvió el doctor Luis Arcesio García para los efectos de llevar el arbitraje a todo tipo de ejecuciones? Entonces, ¿por qué los doctrinantes muy importantes de esa época decían que sí se podía en el proceso hipotecario? Porque el proceso hipotecario tiene un fin. Es decir, el proceso hipotecario usted inicia la acción ¿para qué? Para rematar un bien. Cuando se remata el bien se termina el proceso ejecutivo. En cambio, el ejecutivo singular o el ejecutivo mixto, el ejecutivo que no tiene como fin embargar y secuestrar un bien garantizado, una hipoteca o una prenda para rematarlo, no tiene un fin determinado. ¿Por qué? Sobre todo para obligaciones de pago, porque termina es con el pago. Entonces decían los doctrinantes de esa época, como no tiene fin, entonces el proceso arbitral ejecutivo, decía el doctor Renan Fabio López, el proceso ejecutivo arbitral sí es posible, pero legalmente no se puede implementar. ¿Por qué? Porque la función de los árbitros es temporal y el proceso ejecutivo por pago es atemporal. Entonces, ¿cómo resolví esa situación que fue sumamente compleja resolverla? Entonces, pues muy sencillo. Usted termina como árbitro de ejecutar la acción completa. Si se le pasa el año del término que tiene en todos los proyectos de ley ha sido un año, entonces usted lo envía a la jurisdicción ordinaria y que la jurisdicción ordinaria termine de hacer la ejecución hasta que se produzca el pago, que puede durar 15, 10, 20 años, tema del que no se puede ocupar el arbitraje efectivamente. De eso el paisano de ustedes, el doctor Henry Zanabria, no me equivoco, de forma muy acertada e inteligente, siempre resalto porque él es compañero mío de la universidad, porque le dio a la pepa al proyecto de ley, dijo, lo más inteligente del proyecto de ley, lo más importante del proyecto de ley es que resolvió el tema de la temporalidad del proceso ejecutivo mandándolos a la jurisdicción ordinaria. Eso es lo más importante del proyecto de ley de arbitraje ejecutivo y por eso los proyectos de ley de arbitraje ejecutivo se pueden llevar a cualquier tipo de ejecución. ¿Qué pasó con el artículo 510 y 546? Que se declararon inconstitucionales, pero no porque porque arbitraje para procesos ejecutivos sea inconstitucional, sino por un tema de voluntariedad. Sí había unos temas de imposición y de cláusulas de adhesión en relación con el arbitraje hipotecario. Entonces la Corte dijo, no, ustedes no pueden obligar a los consumidores a que se vayan al arbitraje sí o sí, sino que ellos tienen que hacer su manifestación voluntaria. Entonces, por eso fue que se declaró inconstitucional las leyes 510 o los artículos de la ley 510 y 546 que hablaban sobre arbitraje ejecutivo, no porque el proceso arbitral ejecutivo, y hizo claridad la Corte, sea per se pues, inconstitucional. Entonces ahora sí vienen los proyectos de ley, los primeros proyectos de ley, que ese sí fue el primero que le ayudé a la senadora Esperanza Andrade a estructurar todo el proyecto de ley, los primeros proyectos de ley, aclarando, porque después van a decir que el doctor Arcesio está diciendo que se inventó el proceso, lo cual es falso. Yo no he inventado el proceso arbitral ejecutivo y lo aclaro en público para que también los contradictores me escuchen y sepan que yo soy preciso y claro en las cosas. Yo no me estoy abrogando cosas que no he creado ni que no he hecho, sino lo justo y lo necesario del trabajo que sí he realizado por más de 15 años académicos y después se volvieron legislativos. Entonces, después viene el proyecto de ley 224 de 2018, 119 del 2021, que todos los estructuré y los ayudé a preparar como principal asesor. Ese ad honorem quedó mal, les pido disculpas. Ad honorem de la senadora, olvidé corregirlo, de la senadora Esperanza Andrade. Entonces viene el proyecto de ley 224 de 2018, 119 del 2021 y el proyecto, finalmente, el proyecto de ley 008 del 2023 que presentó el senador Humberto de la Calle,
proyecto de ley que en su estructura fundamental, el 90, diría el 95%, todo se basa en el proyecto 119 y en la estructura que realicé para la senadora Esperanza Andrade para efectos del desarrollo del arbitraje ejecutivo. ¿Qué es importante del proyecto de ley 008 del 2023? Primero que el senador hizo bien la tarea, entendió el proyecto, lo estructuró muy bien, arregló algunas cosas que eran necesarias, otras que sí no eran necesarias, no las entendieron bien y las cambiaron y no sería para bien, pero en general respetó muy bien, entendió muy bien la inteligencia del proyecto de ley y hace una propuesta muy buena de proyecto de ley. Ese proyecto de ley no soy el asesor principal, sin embargo, pues le he hecho seguimiento, lo he analizado y de eso se trata esta clase. Ya podemos pasar a la otra. Entonces, en esta clase, entonces ya vamos a analizar el arbitraje ejecutivo, sus nuevas figuras y podamos poder, cuáles son sus figuras más importantes y cómo el proyecto de ley, al igual que lo hizo el 119 del 224, respeta esa estructura fundamental de lo que es el arbitraje para procesos ejecutivos. Entonces quiero referirme al pacto arbitral ejecutivo, que esa figura, con cariño digo que sí la cree, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pacto arbitral? Está desarrollada en el pacto arbitral ejecutivo, está desarrollada en el artículo 2 del proyecto de ley 008 del 2023. Es un negocio jurídico en donde las partes se obligan a someter al arbitraje la ejecución de un título ejecutivo y las controversias derivadas del negocio causal. Los procesos, los procesos de restitución son bien importantes en la inteligencia del pacto arbitral ejecutivo y ahora les explico por qué. Entonces, ¿qué es el pacto arbitral ejecutivo? Es que eso fue una discusión complicadísima para mí porque los juristas que estaban del otro lado diciéndome que no tenía la razón eran juristas muy reconocidos. Entonces, el artículo tercero dice, el artículo tercero del Estatuto Arbitral, como está, dice que el arbitraje es para controversias. ¿Sí? Entonces, ¿qué les decía yo? Ellos decían que no, que como estaba el estatuto arbitral, con eso se podía hacer cualquier tipo de ejecución. Dije, no se puede. No se puede por la sencilla razón de que el artículo tercero dice que el arbitraje que existe en Colombia, el arbitraje legal nacional, es para controversias, no para ejecuciones. Les dije, hay que crearlo. Y para crearlo y para estructurar, en especial, la voluntad tácita para nombrar, por ejemplo, el árbitro de medidas cautelares, era necesario crear la figura del pacto arbitral ejecutivo, cosa que al final, con muchos contratiempos y con muchas luchas, se logró de una u otra manera respetar la figura del pacto arbitral ejecutivo. Entonces, ¿qué es el pacto arbitral ejecutivo? Es pactar para que usted pueda ejecutar un título de valor o para que usted pueda ejecutar un título ejecutivo que es la generalidad. Y además de pactar para eso, se pacta para que las controversias que se derivan, lo que se llama el negocio causal en los títulos de valores, también sea de competencia del árbitro que conoce el arbitraje ejecutivo. Entonces, eso en términos generales es lo que es el pacto arbitral ejecutivo y su estructuración o su creación era fundamental para estructurar todo el proyecto de ley. En algunas partes lo entiende el proyecto de ley 008 y en otras partes no tanto. Sí, porque algunas partes trataron de desdibujar el pacto arbitral ejecutivo y el pacto arbitral ejecutivo no es un capricho, es la necesidad para estructurar una serie de voluntades que no pueden ser expresas sino tácitas, porque todos sabemos que el arbitraje solo va a dar arbitraje el que da su voluntad, sea expresamente o sea tácitamente. Entonces, ahora les voy a hablar del árbitro de medidas cautelares previas. Otra discusión muy fuerte con varios doctrinantes y varios juristas muy reconocidos, porque querían un proceso arbitral sin árbitro de medidas cautelares. Yo dije, no es posible el arbitraje, porque entonces les explicaba, es que si usted no tiene cómo practicar medidas cautelares previas,
cómo usted se va a reunir con la contraparte para decirle, oye, pues al estilo cachaco, ¿no? Porque yo no soy cachaco, yo soy del Huila, de un pueblo que se llama Yaguará, ¿sí? Entonces, oye, ¿por qué no acordamos el árbitro para embargarte todos los bienes? ¿Sí? Pues eso no se va a poder, porque lo primero que van a hacer los abogados es impedir la constitución del tribunal arbitral. Todos sabemos que cuando usted va a la jurisdicción, pues allá tiene el juez civil municipal, el juez civil del circuito igual le radica su demanda y no hay que constituir previamente un tribunal. Aquí en el arbitraje sí hay que constituirlo. Entonces, si usted tiene un proceso ejecutivo, mientras constituye y le dice, ala, ¿será que tú me puedes nombrar un árbitro para los efectos de embargarte en un proceso ejecutivo y demandarte? Pues ahí se acabó el proceso ejecutivo, se acabó la sorpresa, no se van a poder embargar bienes, se va a empantanar el proceso ejecutivo, para decirlo de forma coloquial. Entonces, el árbitro de medidas cautelares, les dije, siempre es de la esencia del arbitraje, porque hay abogados que dicen que eso no se necesita, que eso es una vaina absurda, que, bueno, en fin, ¿sí? Pero el arbitraje, los que conocen o los que han manejado procesos ejecutivos, saben que un proceso ejecutivo sin medidas cautelares es como tener la mamá pero muerta, ¿sí? Entonces no sirve para nada. Es un proceso ejecutivo sin dientes, más si se trata de arbitraje, porque usted no tiene usted no tiene un tribunal constituido a quien le va a pedir medidas cautelares. Entonces el árbitro de medidas cautelares es de la esencia. Entonces, ¿por qué es importante el pacto arbitral ejecutivo para que exista el árbitro de medidas cautelares? Porque se presume que si usted suscribe el pacto arbitral ejecutivo, se presume que usted autoriza y acepta la voluntad para los efectos constitucionales de que da la voluntad tácita para que le puedan practicar, le puedan nombrar un árbitro de medidas cautelares que lo haga el centro y además que le pueda embargar y secuestrar bienes y actuar como un árbitro de medidas cautelares previas, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, porque sin el árbitro de medidas cautelares previas no habrá proceso ejecutivo arbitral, ¿sí? Repito, o por lo menos proceso ejecutivo arbitral eficiente, proceso arbitral ejecutivo que sirva para algo, que sirva, que funcione, que tenga la capacidad de practicar medidas cautelares antes de la constitución del tribunal arbitral. Eso en realidad es una medida cautelar previa. Hay unos profesores que nos enseñaron eso, es que en Colombia no existe medidas cautelares previas, porque las medidas cautelares previas son antes de que haya una demanda, eso es previo, eso existe en Estados Unidos. Antes de que inicien el proceso, usted le embargan, le secuestran todo, si le sacan del comercio todo. Entonces, le enseñan eso a uno en clase y después llega el alumno y crea el árbitro de medidas cautelares. Ah, eso no sirve, no, eso no está bien. Entonces, ¿para qué nos explicaron que en Colombia, en la jurisdicción ordinaria, no hay de verdad unas medidas cautelares previas? Porque es que una medida cautelar previa es previa que existe un proceso, no dentro del proceso después de librado el mandamiento de pago. Ahí es bien importante. Siempre, Henry siempre es muy, primero respeta que lo que es sentarse a escribir y crear algo, porque eso no lo hace cualquiera, ¿sí? Y Henry Sanabria. Y siempre tiene muy buenas ideas. Y las ideas que él tiene siempre las recuerdo, igual que las de todos los demás, ¿sí? Y entonces él dice que este árbitro de medidas cautelares previas puede ser utilizado, y eso es simplemente agregarle una cosa al proyecto de ley que ya estoy pidiendo que se le agreguen, para que en los procesos ordinarios se pueda utilizar en los procesos ordinarios o de conocimiento, de arbitraje de conocimiento, se pueda aplicar el árbitro de emergencia o el árbitro de medidas cautelares previas para arbitrajes de conocimiento. Entonces, es decir, que antes de que se inicie el proceso arbitral tradicional o de conocimiento, para diferenciarlo, se pueda implementar en Colombia el árbitro que se llama en el ámbito internacional el árbitro de emergencia, que es para efectos probatorios y para efectos de algunas medidas cautelares, prevenirlas y practicarlas antes de que haya formalmente un tribunal arbitral constituido. Esa idea del doctor Henry Sanabria es una idea muy buena, que alguna vez en una conferencia, en otra conferencia que dimos, puso en el tapete, y estoy tratando de que en el proyecto de ley el doctor Humberto de la Calle lo incluya, que si no, ya le tengo el parágrafo y todo, ya lo tengo hecho. Entonces, ahora seguimos con la cláusula compromisoria abierta y cerrada.
¿Por qué creé la cláusula compromisoria abierta? Que al principio también dijeron que eso no servía, que eso no era necesario, que había que hacerlo de la misma manera. Porque es distinto pactar para controversias y pactar para un proceso ejecutivo o pactar. Y entonces yo ponía el ejemplo de los títulos valores. Entonces, imagínese usted pactando por cada título o valor de un contrato de suministro que produce 1000 facturas al mes o 1.000.000 de facturas al mes, ¿sí? Entonces eso es un tema complicadísimo. Entonces, ¿por qué no poder crear la cláusula compromisoria cerrada que refiere solamente a un título o valor? Es decir, si usted tiene un título o valor, le agrega su cláusula compromisoria. Eso no se puede con el proyecto de ley actual, ¿no? Después les explico por qué. Pero entonces, ¿por qué no puede uno cláusula compromisoria abierta, cláusula compromisoria cerrada? Cerrada es que se refiere a un solo título. Entonces usted pone en el título o en el documento separado, pone este título o valor en caso de alguna controversia o no pago, se llevará a un tribunal arbitral y todo lo que es la cláusula compromisoria o el pacto arbitral ejecutivo. Sí, esa es la cláusula compromisoria cerrada, se refiere a un solo título. ¿Cuál es la cláusula compromisoria abierta? Es la que se refiere a todos los títulos ejecutivos que se deriven de una misma relación contractual o negocial. Es decir, volvemos al contrato de suministro. Si usted tiene un contrato de suministro que, que normalmente, o de agencia comercial o de distribución, que normalmente produce 5.000 facturas, digamos, al año. Entonces usted le pone la cláusula compromisoria para el conocimiento y la cláusula compromisoria para temas arbitrales ejecutivos. Dice que todos los títulos valores derivados de esa relación negocial o causal, en caso de incumplimiento de alguno o no pago de ellos, pues se irán al arbitraje ejecutivo. Esa es la idea. Y esa idea es buena porque es práctica. Lo más difícil es pactar, que las partes pacten y que lleven al arbitraje las controversias, en este caso ejecutivas. Y entonces hay que facilitar la manera como se pacta. Y esa es una forma de facilitar el tráfico jurídico, porque usted imagínese el camello pactando para 5.000 facturas cambiarias de compraventa o facturas electrónicas de venta, pactando especialmente una cláusula compromisoria. Pues eso es un camello y esto resuelve eso. Al final dijeron, ah, sí, el doctor Arcesio tenía razón. Entonces viene el árbitro de recusaciones, que el árbitro de recusaciones tiene la misma inteligencia que el árbitro de medidas cautelares y que sí, algún jurista dijo que eso era un esperpento. Y entonces, cuando dijeron que eso era un esperpento, enseguida la quitaron del proyecto de ley. ¿Y por qué es importante el árbitro de recusaciones? Entonces, vuelve y juega el pacto arbitral ejecutivo. Quien pacte, ahora quitaron el árbitro de recusaciones en el proyecto de ley 008 para hacer precisión. El árbitro de quien pacte, quien suscriba el pacto arbitral ejecutivo, se entiende que acepta tácitamente el nombramiento de un árbitro de recusaciones. ¿Y para qué el árbitro de recusaciones? Otra de las formas de ponerle palos en la rueda al arbitraje tradicional o de conocimiento es precisamente inventándose recusaciones. Entonces, una recusación en un proceso arbitral ejecutivo que es de árbitro único en la generalidad, pues sí va a ponerle palos en la rueda porque va a tener que ser la jurisdicción ordinaria quien resuelva la recusación. Entonces, una forma de evadir el proceso arbitral ejecutivo, de no hacerlo eficiente, es precisamente proponiendo cualquier recusación al árbitro, mandando eso a la justicia ordinaria, 6, 7 meses, un año para resolver la recusación y para que vuelva a la ejecución. Entonces, esa idea es una idea fundamental, es una idea importante, no solo para el arbitraje de conocimiento, no solo para el arbitraje ejecutivo, sino para el arbitraje de conocimiento. Tan importante es la figura y tan buena es la figura como se estructuró que la Cámara de Comercio de Bogotá la tiene en su reglamento. Sí, pero entonces alguien le dio por decir que eso era un esperpento y de una lo retiraron del proyecto de ley sin hacer ningún análisis del mismo. ¿Cuál es la inteligencia? Es que cuando uno crea cosas no las crea porque le pareció, porque ay, tan lindo, tan bonito. No, uno crea las cosas es dentro de una estructura, dentro de la inteligencia de una estructura para facilitar el proceso arbitral ejecutivo, para que sea eficiente, célere, capaz, que tenga
que tenga la posibilidad de ser una herramienta ejecutiva útil para el mercado y para el tráfico jurídico. Entonces, esa es la historia del árbitro de recusaciones, que el artículo 5º del proyecto de ley 008 del 2023 eliminó, y pues estoy tratando de que lo vuelvan a incorporar. Ya podemos pasar a la... Bueno, voy a tratar de... Algunas veces me equivoco con el arbitraje ejecutivo en los temas procedimentales, porque también le he dicho muchas veces que me cuestionan y que me dicen que yo estoy diciendo que me inventé el arbitraje ejecutivo, que eso es carreta, sí. Entonces, algunas veces me trocan los cables, porque lo que sí también tiene que reconocer la comunidad jurídica, que se lo he dicho a los juristas en conferencia, algunos juristas, es que yo he hecho más de 30 versiones del proyecto de ley de arbitraje ejecutivo. Entonces, para concretar, algunas veces se me trocan los cables en todos los proyectos de ley que he hecho, y me confundo del uno con el otro, del 119 con el 224. En el 119 se hicieron más de 10 o 15 versiones, en el 224 se hicieron unas 10 o 12 versiones, no me acuerdo cuántas más. Entonces, algunas veces me trocan los cables, pero el trámite general del proceso, voy a acelerar un poco para que me puedan preguntar algunas cosas. Yo entiendo que este tema es nuevo. Del trámite en general del proceso arbitral ejecutivo. Bueno, el proceso ejecutivo arbitral inicia pues con la presentación de la demanda ejecutiva, que deben reunir los requisitos formales de que trata. Ese es otro tema importante que recomendaron muchos juristas, y me pareció que, entre ellos Henry, me pareció que era una recomendación adecuada, es que el proceso ejecutivo arbitral es lo más parecido posible a un proceso ejecutivo normal. Es decir, él tiene solo lo necesario para que sea arbitraje. El resto es igualitico todo el Código General del proceso, para evitar que los juristas... Eso es un tema práctico, para evitar que cuando se implemente el proyecto de ley, los abogados tengan que ponerse a estudiar un trámite especializado. No, es un proyecto de ley, y esa inteligencia afortunadamente no la han cambiado, que tiene la estructura necesaria del arbitraje para que haya un proceso ejecutivo. Pero el proceso ejecutivo, en términos generales, salvo contadas excepciones, se rige por el procedimiento del Código General del Proceso. Entonces, se inicia con la presentación de la demanda, hay que notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuando se trata de acciones ejecutivas en que está involucrado el Estado. Entonces, digamos que ya se presentó la demanda. Entonces, esto es bien importante porque esto es nuevo, esto también lo creé yo y nadie lo ha cambiado, y eso le da celeridad a los trámites. Presentada la demanda, yo siempre he dicho, presentada la demanda, el centro deberá fijar inmediatamente los gastos. De una vez, ¿eso para qué esperar? Es que digo yo que en el arbitraje de conocimiento también tenemos que sincerarnos, porque es que arbitraje no hay sin pago. Entonces, ¿para qué adelantamos todo un trámite, admisión de demanda, recusaciones, traslados, 6 meses a uno, sí, primera audiencia? ¿Para qué? Sí, pues si no van a pagar, pues entonces no hay arbitraje. Entonces lo que propuse y que se mantiene es que usted presenta la demanda arbitral ejecutiva y el centro inmediatamente le liquida. Entonces los honorarios son tantos, los gastos son tantos. ¿Sí? 10 días tiene usted para consignar. Si usted no consigna, entonces se entiende, el centro emite una certificación, y esa certificación tiene los efectos, por Ministerio de la Ley, de declarar extintos los efectos extintivos del pacto arbitral ejecutivo, que normalmente trata el artículo, si no estoy mal, el artículo 27 del Estatuto Arbitral. Entonces, ¿qué dice el Estatuto Arbitral para los que no están tan relacionados en el tema de arbitraje? Si usted convoca un tribunal arbitral, tramita hace el trámite y no paga los honorarios del tribunal arbitral y los gastos que se derivan de la administración del mismo, pues entonces el tribunal se entiende extinguido para los efectos de la cláusula suscrita y para los efectos del caso planteado en la demanda. Entonces, eso de una parte. Entonces, muy importante eso, que de una vez el centro fija, y se evitan pues
trámites innecesarios adelantados por el árbitro sin que haya pago. Entonces, el proceso ejecutivo se define muy rápido quién, cuánto es el pago y quien debe hacer el pago es el ejecutante. Entonces, después viene una primera audiencia, que es una audiencia de instalación del tribunal, definición de competencia y mandamiento ejecutivo. Entonces, esto se diferencia del arbitraje tradicional porque la instalación no se define la competencia. Como esto es un proceso ejecutivo, entonces el árbitro va a definir muy temprano en la primera audiencia si es competente o no para conocer si es competente o no para conocer del proceso arbitral ejecutivo. El traslado de la demanda, como les expliqué, es el tradicional. Una vez admitida la demanda y agotada lo que llamamos la instalación del tribunal y definición de competencia, entonces la otra parte, una vez notificada, tendrá 10 días para proponer las excepciones. Igual se aplica la regla del artículo 430, que trata sobre que las excepciones previas deben presentarse mediante recurso de reposición, y el artículo 440, que trata sobre el inciso segundo que en caso de que no se propongan excepciones de fondo, entonces se entenderá, se dictará un auto para continuar adelante con la ejecución. Después, entonces, después de esa audiencia viene solo un auto. 10 días después tiene que dictarse un auto de fijación siempre y cuando haya mandamiento de pago, ¿no? Porque igual puede inadmitirse la demanda. Entonces, auto de fijación del litigio, entonces viene un auto escrito. Entonces, auto de fijación del litigio, decreto de pruebas, aprobación de la liquidación del crédito e inicio del conteo del término para el proceso arbitral ejecutivo. La liquidación del crédito se puede presentar, si se piden medidas cautelares previas, se puede presentar con ellas, o también necesariamente para la admisión de la demanda debe presentarse con la demanda, ¿sí? Entonces es importante también que, porque eso difiere un poquito del proceso ejecutivo normal. Esto también es idea de Henry Zanabria, que es en el traslado de la demanda será de 3 días. El auto de fijación del litigio, decreto de pruebas, aprobación de la liquidación del crédito, se declara trabada la litis, se hace el saneamiento del proceso y aprobación de la liquidación del crédito. Entonces, ya viene una segunda audiencia, ya una audiencia final del proceso arbitral ejecutivo, que es segunda audiencia de pruebas, de alegatos y laudo ejecutivo. Entonces, esa fue idea de Henry Zanabria, que me pareció muy importante, que es aplicar el artículo 373 del Código General del Proceso, que trata sobre adelantar el proceso ejecutivo de manera oral, de tal manera que si el árbitro tiene claro en audiencia que pues las excepciones, hay un pagaré, las excepciones no demuestran algún pago o no demuestran la inexistencia del título o valor, o son excepciones que no tienen vocación de prosperar, que son es una situación que es muy normal en los procesos ejecutivos. Entonces puede aplicar el artículo 373 y de una vez mandar el fallo de manera oral o el laudo de manera oral. Entonces, eso es una novedad en el arbitraje, porque eso no existe en el arbitraje, y me parece que es un aporte inteligente del doctor Henry al proyecto de ley, que lo ha seguido de forma juiciosa, también lo ha criticado, pero pues uno sabe cuando las críticas son buena leche para arreglar las cosas o cuando son mala leche para acabar las cosas, ¿sí? Y él hace sus críticas, pero en general sus críticas son constructivas. Entonces yo creo que ya con ese tema ya nos quedan 15 minutos. Yo creo que ya pasamos la otra, ya son preguntas y sí, ya pueden hacer preguntas, porque mira, ya nos queda, es que yo hablo mucho, me ponen a hablar de esto y de arbitraje y me puedo aquí demorar, pero ya les quedan 15 minutos para que me hagan preguntas, doctora Viviana. Y eso hay muchos temas por abordar, yo los sé todos, pero pues no los puedo abordar todos en ese tiempo. Por supuesto, doctor Luis, muchísimas gracias por su intervención. Invitamos a todos los asistentes, que asciende el número a más de 30 personas, a que nos dejen en los comentarios dudas, inquietudes en el enlace del chat del evento en vivo. Yo por lo pronto, Doc, sí quisiera hacer una pregunta
respecto de lo que vendría siendo el entendimiento de la renuncia conjunta de las partes para poderse someter al arbitraje, más que todo en la interpretación de la consignación de los honorarios. Digamos que actualmente se establece que el proceso arbitral, como es iniciado por ambas partes realizan la consignación, incluso pues hay jurisprudencia al respecto acerca de lo que se entiende ineficaz cuando se dice que todo se traslada a una parte, porque vuelvo e insisto, es una renuncia conjunta. Entonces, acá que en el arbitraje ejecutivo se proponga que solamente asuma el valor una parte, no colocaría en una balanza, digamos, un poco en contra de la persona que inicia el proceso arbitral este apartado económico, porque traslada toda la insistencia solamente una parte en materia de dinero y pago de honorarios. Sí, es cierto, y eso recuerdo en una conferencia de Adriana López refirió al tema. Le digo sinceramente que yo ya lo he pensado el tema porque, pues, igual que tú lo planteas, bien, lo han planteado otras personas y otros juristas. Sí, ese tema, es más, yo creo que el proyecto de ley 008 en alguno de su articulado se refiere al tema, dice siempre y cuando la otra parte tenga la oportunidad de determinar si ya no quiere ir al arbitraje. Porque sí es cierto. A ver, ubico el contexto del tema. Perdón. El tema es del pago de los honorarios. ¿Cuándo hay arbitraje? Cuando las partes pagan o cuando las partes no pagan. Y ambas partes tienen derecho a decidir si van al arbitraje o no van al arbitraje porque ambas pagaron. Lógico que si el acreedor demandante presenta la demanda y no paga y se declara disuelta la cláusula compromisoria, pues la otra parte tiene que tener la posibilidad de decir, oiga, yo sí quería ir al arbitraje. Entonces creo, y si no estoy mal, estoy seguro, que el proyecto de ley 008 dice en el tema, en alguna parte, regula el tema diciendo que siempre y cuando también la otra parte tenga el derecho para decidir o definir si ella quiere ir al arbitraje y si estaría dispuesta a pagar los honorarios. Yo creo que eso se puede resolver de manera muy simple. Sería convocarla, decirle, oiga, mire, no, se va a iniciar un proceso de arbitraje ejecutivo, no se pagó, usted estaría dispuesta, se le da el término de tanto para pagar los tribunales, para el Tribunal Arbitral Ejecutivo de las dos partes, pero pues eso es una inquietud cierta y es una inquietud que hay que resolver y que hay que resolverla en favor de las partes, porque las partes tienen derecho, ambas han pactado y ambas tienen derecho a ir al arbitraje ejecutivo. Estamos muy contentos por esta acogida que ha tenido nuestro arbitraje al aula. Ya estamos llegando a muchas partes y yo, pues, aparte de pedirte disculpas por no haber estado aquí en el panel, al inicio para saludarte, pues Viviana lo ha hecho excelente. Quería contarte, pues, que ya todos que estamos otra vez en territorio haciendo labores de mediación para la delimitación del páramo de Santurbán, entonces estábamos como en estos temas, por eso no estuve en el inicio. Quería preguntarte dos cositas chiquitas, a ver si logramos impulsar un poco más este proyecto que sé que va a ser muy interesante. Lo primero es cómo crees o cuál es el consejo que tú nos das a los centros de arbitraje del país, de cámaras y los que no estén en cámaras, para prepararnos para prestar este servicio que es pues un derecho de acceso a la administración de justicia. Creo que es muy importante que nos vayamos preparando porque en caso pues de que el proyecto siga adelante y ojalá así sea y esté aprobado, pues debemos estar ya preparados y pues tú lo sabes y todos lo saben que nosotros en los centros de arbitraje pues estamos siempre muy a tono de estar siempre preparados y siempre pues un pasito adelante de todos los avances que tengamos en todas las normas y las posibilidades que tengamos en el arbitraje. Entonces, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué crees que los centros deberíamos empezar a hacer desde ahora o que deberíamos iniciar ahora con el estudio de todos estos proyectos para estar preparados cuando llegue el momento? Primero, hay que apoyar el proyecto de ley y entonces le agradezco a la Cámara de Comercio, en especial al arbitraje al aula, a esta sesión, porque estos eventos son fundamentales para darle apoyo y fuerza al proyecto de ley. Entonces, una de las cosas que son importantes es esa, promover el arbitraje ejecutivo,
que las cámaras de comercio y los demás centros digan, mire, eso sería útil, generaría fuentes de empleo, generaría mucho desarrollo para el arbitraje en Colombia, fortalecería los centros de conciliación y arbitraje de las cámaras de comercio a un nivel muy alto, necesitarían más abogados, más secretarios, más sustanciadores, porque, entre otras, para la preparación, el proyecto de ley establece que el centro debe hacer la secretaría. Es decir, que van a tener con el pago de administración cuantos secretarios sean necesarios para hacer esa función. Entonces, todas esas cosas son importantes. Primero, el apoyo al proyecto de ley, y por eso felicito a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a su centro, por hacer esto, que esto es fundamental, que es dar a conocer el centro, dar a conocer el proyecto de ley para que el proyecto de ley se pueda desarrollar. Segundo, sí entender muchas cosas del proyecto de ley para prepararse, porque si el proyecto de ley sale, yo les he dicho a las cámaras de comercio en todo el país, la estructura de los centros de conciliación va a tener que cambiar sustancialmente, porque ya no van a ser, sobre todo en las cámaras de comercio, yo soy del Huila, y una niña, cuando presentamos el 224, una niña de la Cámara de Comercio del Huila decía, uy, doctor, usted va a salvar este centro porque aquí en Neiva llegan 4 o 5 arbitrajes al año, 6. Dijo, ahora sí vamos a tener arbitraje. Entonces, una es la preparación logística y dos es la preparación académica, ¿sí? Porque es que la oportunidad es grandísima, porque ya no va a tener que uno ser viejo para ser árbitro como me tocó a mí, sino que muy jóvenes van a poder desde los estudiantes ya con 3 años de experiencia van a poder acceder como secretarios y con 5 años de experiencia van a poder acceder al arbitraje y por ejemplo, las cámaras de comercio pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista educacional. Ahora prepararnos para que se conozca el proyecto y ya cuando exista el proyecto, claro que hay que preparar a los muchachos desde las universidades para que hagan práctica y que empiecen a hacer carrera en el arbitraje muy temprano, que es lo que yo digo que hay que hacer, que empiecen como árbitros, como secretarios de arbitraje ejecutivo, después como árbitros ejecutivos y después ya como árbitros para los procesos de conocimiento o los de controversias que son más complejos. Entonces el trabajo y la logística que hay que implementar va a ser muy grande, va a generar empleo, va a generar recursos para las cámaras de comercio. Entonces, esa pregunta es importantísima porque esa logística, además de la estructura como está pensada, que eso tampoco lo han cambiado y es fundamental, ya que me hiciste la pregunta, tendrá que establecerse toda una estructura que no existe en la jurisdicción ordinaria, que es para la administración de los bienes embargados y secuestrados, la administración de esos dineros y toda la estructura en convenios o al interior de las cámaras de comercio, de los centros, para poder embargar, rematar y realizar bienes que yo siempre he dicho que en la jurisdicción ordinaria hay como 4, 5, 6, 7 billones lo que litigamos, sabemos parados, lotes embargados 15, 20 años, dineros embargados mucho tiempo que no producen nada. Eso quería decirte. Muy bien, Doc. Ya que mencionaste el tema de preparar a los jóvenes y a los estudiantes de Derecho, se encuentra conectado con nosotros el doctor José Chamorro del Grupo de Consultorios Jurídicos del Ministerio de Justicia. Y nos hizo aquí una pregunta por el enlace del chat. Pero pues voy a hacer una pequeña acotación y darnos la oportunidad de hacer la cuñita que el 30 de abril iniciamos con el Ministerio un proyecto que se llama Arbitraje Social al Aula. Nuestro proyecto de arbitraje al aula ha crecido tanto que ya en este momento pues estamos en una asociación allí o en un convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho para poder llevar este programa de arbitraje al aula a las universidades, a los consultorios jurídicos. Él hace parte, por supuesto, del grupo de consultorios jurídicos del Ministerio de Justicia y la idea es poder llevar a todos los consultorios todo lo que tenga que ver con arbitraje social, ¿cierto? Y vamos a hacer un proyecto de unas horas para iniciar. Iniciamos el 30 de abril, es gratuito para todas las universidades, para todos los consultorios jurídicos del país. Entonces vamos a estar allí, ya ustedes tendrán la información por parte del ministerio de este programa que pues queremos impulsar y queremos apoyar porque, por supuesto, también apoyando el proyecto de ley del arbitraje ejecutivo, pues vamos a darle prioridad a esos centros consultorios jurídicos para que las personas que estén allí y conozcan
de tantas controversias, pues que puedan entender que hay una posibilidad en el arbitraje también, y por supuesto en el arbitraje ejecutivo, para empezar también a formarlos y tener todos una comunidad de arbitraje pues bien formada, ¿no? Porque no sacaríamos nada si todos sabemos, si todos entendemos que hay un arbitraje ejecutivo o un arbitraje social, pero no sabemos cómo ejecutar efectivamente el mismo. El doctor nos hace una pregunta a sus usuarios en arbitrajes sociales por disposición de la Ley 2113 del 2021. El proyecto de ley que se comenta prevé esa representación en los arbitrajes ejecutivos. ¿Se entendería extendida esta competencia por la naturaleza de la representación? ¿Se excluye expresamente o sería relevante precisarlo en el proyecto en curso? Más importante que el ministerio nos apoye. El ministro me ha dicho que va a apoyar el proyecto de ley, pero pues ahí le meto la cuñita también que apoye el proyecto de ley. Sí, efectivamente, el proyecto de ley está pensado para eso, pero no estaría de más agregar, el gobierno nacional lo puede hacer. Yo he hecho varias propuestas, podríamos hacer una propuesta para que la entienda también el Senado como el apoyo del gobierno formalmente, porque el ministro lo ha hecho pero en varias oportunidades, pero el proyecto de ley sí está pensado para eso. Es más, la mínima cuantía se creó solo con ese objetivo. Es decir, que los consultorios jurídicos puedan involucrarse dentro no solo del proceso formativo, es decir, que ellos desde el principio digan, uy, a mí me gusta el arbitraje, quiero empezar con arbitraje ejecutivo, quiero seguir desarrollando el tema, sino también está pensado para ese efecto de todo el desarrollo social que requeriría el proceso arbitral ejecutivo. Es que la mínima cuantía con la senadora Esperanza Andrade no la querían tampoco, eso, la mínima cuantía, no, el arbitraje siempre ha tenido menor, y nosotros insistimos, la mínima cuantía fue creada solamente con objetivo social, y es muy importante lo que dice el doctor Chamorro y la doctora Carol, de pensar en el arbitraje social y en los centros de conciliación y arbitraje que se podrían constituir en las universidades para respaldar estas causas sociales. Sí. ¿Se ahonda bien en los requisitos para ser árbitro ejecutivo? Sí, hay un artículo preciso que eso también fue una pelea terrible porque querían que los árbitros ejecutivos tuvieran o sea, sean los mismos requisitos que para ser magistrado de alto tribunal, y pues eso no. Entonces, los requisitos son para ser árbitro de medidas cautelares y secretario, árbitro de medidas cautelares y árbitro de menor y mínima cuantía. Los requisitos que se requieren son los mismos que para ser juez civil municipal. Y asimismo, para mayor cuantía, entonces ya son los requisitos para ser juez civil de circuito. Entonces, claro, eso va a minorar las cargas o los requisitos para ser árbitro, y eso va a promover, y lógico, pues cuando son consultorios jurídicos, pues lo pueden hacer los estudiantes cuando son procesos de mínima cuantía, y cuando son menor cuantía, pues lo podrían hacer ellos, pero bajo la supervisión, que creo que es la norma como lo dice, bajo la supervisión del director del consultorio, del abogado que funge como tal función en el consultorio jurídico. No soy experto en el tema del consultorio jurídico ni de arbitraje social, pero sí tiene un artículo que de forma muy enfática desarrolla todo el arbitraje social con la inteligencia de precisamente que los consultorios jurídicos puedan desarrollar el tema de forma muy, muy profunda. Bueno, doctora Viviane, si quieres, antes de hacer la otra pregunta al doctor Luis, no sé si haya otras preguntas ahí en nuestro chat de preguntas y respuestas. Nos comentan, ¿no atenta el proceso ejecutivo arbitral contra el imperio de la ley relacionado con la potestad exclusiva de los jueces para ejecutar órdenes de pago? Sí, bueno, mire, esa es una discusión que no solo se ha dado en Colombia, sino también en Perú, en Venezuela, porque la proyección que tiene internacional el proyecto de ley, yo he expuesto en Perú, en varias plazas, para decirlo así, en Ecuador algunas cosas, y en Venezuela, y todos están interesados, y he estudiado las constituciones de todos, y en todas se puede, ¿sí? Pero para analizar el tema, vamos a la sentencia de la Corte Constitucional, que el imperium, claro que hubo sentencias y jurisprudencias antes de 1995 que decían ese tema, que el imperio era exclusivo de los jueces de la República o de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción del Estado. Pero la Constitución no dice eso realmente, y la interpretación que le da
la Corte Constitucional, la C-194, creo que es C-294 de 1995, no es esa, porque la Corte Constitucional, repito, dice, si uno lee el artículo 116 de la Constitución Nacional, dice, los particulares podrán ser investidos de la función de administrar justicia en la condición de árbitros y de conciliadores. Entonces, es decir, que ella no establece ninguna restricción. Por lo tanto, el arbitraje o la ejecución del imperium para los efectos de ejecutar una obligación clara, expresa y exigible, la Constitución no lo restringe para que lo hagan particulares en la condición de árbitros. Y en esa misma, fíjese que hace poco hacía una pregunta, creo que fue el doctor Daniel Pose, si realmente en materia contenciosa, y ahora está de moda porque salió una sentencia del Consejo de Estado que restringe la función de los árbitros en los temas económicos derivados de una liquidación administrativa, ¿sí? Entonces, fíjese que esa es una restricción legal, pero no es una restricción constitucional, porque la Constitución no tiene un parágrafo, dice, podrá ser investido en la función de administrar justicia. ¿Para qué? No dice para qué, ni cuál es la restricción, salvo la voluntariedad que sea por ministerio de la ley. Entonces no existe ninguna restricción. Los árbitros constitucionalmente estamos facultados para manifestarnos de cualquier acto administrativo, de su legalidad, de su ilegalidad, de sus efectos económicos, de lo que queramos. Lo que pasa es que, mire, el artículo 116 de la Constitución no se ha desarrollado. El arbitraje tiene todo el potencial del mundo. Si uno, por ejemplo, si hablamos de arbitraje, que me parece interesantísimo, de arbitraje tributario, lo más inteligente del arbitraje tributario era esa oferta que existía en el anterior proyecto, esa oferta abierta del Estado. Eso es súper brillante el que hizo eso. Una oferta abierta del Estado al público diciéndole, mire, yo les ofrezco arbitraje, ¿quieren ir a arbitraje o no? Mi voluntad es esa como Estado. ¿Cómo se manifiesta la voluntad del Estado? En la ley, y el particular dice, listo, yo la acepto o no la acepto. Esa sería la mejor forma de desarrollar de verdad el arbitraje tributario en Colombia. Si no el arbitraje tributario mediante compromiso, cláusula mediante compromiso, es decir, que después de que esté el pleito uno le diga, ay, bueno, listo, vamos, va a ser muy difícil porque el desarrollo no va a ser muy grande. Qué pena que yo hablo mucho porque estudio harto arbitraje, qué pena. No, está muy bien porque está muy interesante y todos nos están escribiendo también por interno y por el chat. Pues están haciendo muchas preguntas sobre este proyecto que es tan interesante. Bueno, Doc, yo quería hacerte también una pregunta que a mí, digamos que después de haber asistido a las segundas jornadas de Derecho Procesal en el externado hace poco, se habló mucho de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacíamos para integrar la inteligencia artificial a los procesos, pues en derecho? Y a mí, digamos que me sonó bastante en un panel que hablaron de los ejecutivos y hablaron de la integración de inteligencia artificial para ejecutivos y un montón de cosas que me parecieron valiosísimas, como la liquidación de créditos de intereses a través de inteligencia artificial. Entonces, pues no da chance, digamos, a que tengamos errores de numérica, porque pues, la inteligencia hace los cálculos de manera automática y precisa. Las objeciones presentadas a través de plataformas, avalúos de bienes muebles e inmuebles, todo a través de inteligencia artificial, sorteos pues de árbitros, algunos centros lo hacen, pero no todos, entonces sería una buena posibilidad de integrarlo en este proyecto. ¿Tú qué opinas si está, digamos, la posibilidad de integrar todos estos asuntos de inteligencia artificial al proceso ejecutivo arbitral y si estamos en tono pues de realizar estos avances en los centros que todos son pues por supuesto de software y de innovaciones tecnológicas para poder entregarle a nuestros ciudadanos un mejor servicio? Sí, mire, el proyecto de ley de las cosas que pensó es en eso, que yo quería que fuera así y que pues la senadora también respaldó. Tiene esa inteligencia el proyecto de ley, pues una inteligencia muy limitada, ¿no? Porque es mi inteligencia y la de muchos juristas más que han ayudado en el tema, y los juristas somos muy limitados en el tema tecnológico, pero en términos generales, sí, porque muchas veces en los proyectos de ley les digo, a mí no me traigan más abogados a decirme que no se puede, sino tráiganme ingenieros para que me digan qué se puede hacer dentro del proyecto de ley para que la tecnología sea complementaria. Claro, es que el proceso ejecutivo, como es un proceso más de menos conocimiento de lo que llamamos
no existe una controversia donde se vaya a declarar un derecho, sino que es un proceso más automatizado, porque existe un pagaré, existe un título o valor, la obligación es cierta. Entonces, claro que el campo para la inteligencia artificial, para todos esos aspectos, y de los que dice la doctora Carol, y de muchos más aspectos como liquidación del crédito, que sea todo automatizado, el remate de bienes, todo eso está pensado de esa manera. Por eso permite que entidades especializadas, dentro de las limitaciones que todos tenemos como abogados en la tecnología, permite que se apliquen los temas de martillo electrónico, que se puedan hacer convenios, las cámaras de comercio con entidades privadas o especializadas en el tema, para que todo sea implementado y automatizado. Claro que la oportunidad es inmensa para automatizar gran parte del proyecto arbitral ejecutivo, y él tiene la inteligencia para permitirlo. Por eso fíjate que existe autos por escrito, no tanta audiencia, porque es que, ¿para qué tanta audiencia si ese es un tema eminentemente escrito? Había un tema hasta más revolucionario, que era que las pruebas fueran todas documentales, que era muchísimo más favorable para los efectos de lo que tú me estás comentando, que es implementar la tecnología. Pero pues bueno, los juristas, bueno, todos los temas que sabemos en nuestro país, que no es fácil de lidiar con ellos. Y hicieron recomendaciones y las entendimos y las asumimos, y se pueden practicar todo tipo de pruebas. Bueno, pues cuenta con nosotros. El centro de nosotros en Bucaramanga, pues siempre tratamos de integrar pues todas estas sistemas, y a todos los tecnólogos y a todos los técnicos y a todos los ingenieros que nos puedan ayudar en cualquier avance que podamos tener en software, para ofrecer lógicamente el acceso a la justicia que en verdad merecen pues los ciudadanos, que sea rápido, que sea de manera certera, que lo vean asequible, sobre todo porque a veces uno siente que el arbitraje lo tengo allá muy lejos porque no sé cómo llegar, y si lo hacemos más fácil, pues creo que para todos va a ser mucho mejor. Esto se trata de mejorar la sociedad a través de los métodos de resolución, y que nosotros como abogados cumplamos esa misión y esa función que nos asiste, de ayudarle a las personas a tener sus derechos, a ejercer sus derechos de manera oportuna, y a tener una justicia real que sea en el momento, ¿no? Dicen que la justicia que se demora no es justicia, pero pues creo que es una oportunidad muy grande para todos. No sé, Vivi, si tengamos más preguntas allí en el chat. Una discusión para los efectos de reforma a la justicia que va a presentar el gobierno. Entonces, les decía, es que es una oportunidad hasta tributaria. ¿Y por qué tributaria? Para que, o sea, el proyecto no solo va a descongestionar la justicia, sino que va a conseguir plata para la justicia, porque el proyecto tiene la inteligencia, además, que era necesario imprimir, se lo dije al ministro de Justicia, y la mantiene, que es la contribución especial arbitral. Entonces, si son 800.000 procesos, 900.000 procesos al año que llegan, y algunos que ya no llegan porque dicen, pero ¿para qué voy a llevar un proceso de 20 millones? Ya la banca está desechando. Entonces, ¿cuánto se va a aumentar la contribución especial arbitral con la implementación del arbitraje para procesos ejecutivos? ¿Se va a triplicar? Yo creo que no solo se va a triplicar, yo creo que se va a aumentar por lo menos en un 60-70% esa contribución, porque el arbitraje se va a desarrollar muchísimo más, va a crecer en todo el país de una manera exponencial, como pasó en el Perú, cuando se determinó por ley, que su constitución lo permite, que procesos contractuales era obligatorio ir al arbitraje. Eso va a producir un desarrollo increíble del arbitraje, va a ahorrar a las finanzas del Estado, y además va a recoger plata para que los jueces se fortalezcan, que los jueces tenemos que fortalecerlos. Uno de los temores de los jueces es que los vamos a debilitar con el proceso arbitral ejecutivo. No, primero el proceso arbitral ejecutivo no va a descongestionar un negocio muy bueno para producir empleo y una estructura muy importante para el desarrollo del país. Yo sí creo eso. Igual lo creen todas las cámaras de comercio, que por lo menos la de Bucaramanga y otras cámaras de comercio más del país lo hacen, y lo ven con una proyección muy importante para el desarrollo, no solo legislativo, sino social, económico y en general del país. No, Doc, y sobre todo que un país o unas regiones que resuelvan rápidamente sus conflictos son regiones claramente que son más productivas.
si tenemos procesos pues que se demoran por la congestión, si tenemos procesos que tienen unos términos más largos y las personas siguen allí en sus conflictos entre ellas, entre empresarios y entre las personas naturales o entre personas naturales o entre empresarios, pues claramente la productividad de la región se detiene y creo que allí le podemos impactar muy bien esos índices en todos los, valga la redundancia, en esos reportes del índice de competitividad que sacan sobre la eficacia de nuestros métodos de resolución de conflictos, y creo que el aporte puede ser muy grande cuando veamos la realidad, y es que integrando también el arbitraje ejecutivo, arbitraje social también, podemos entender una sociedad no con menos conflictividad, porque el conflicto es inherente a las sociedades y a los seres humanos, pero sí una rápida resolución de los mismos y entender cómo que podemos llegar a unas mejores sociedades teniendo pues resueltos más rápido los conflictos y de forma pacífica y mucho más contundente que lo que tenemos en este momento. Creo que el aporte es mucho mayor de lo que lo estamos pensando, por eso estamos pues en apoyo total, Doc, desde el inicio del proyecto y hoy pues nos alegra mucho que estés con nosotros. Te seguiremos invitando, estaremos pues muy pendientes. Yo te agradezco que cada cosa que salga nueva o que avance pues nos cuentes para poder también llevarle esta información a todas las personas que están interesadas en el proyecto y que puedas venir un día a Bucaramanga. Claro, encantadísimo de ir y estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad, gracias a la Cámara de Comercio y al importante programa de arbitraje al aula, muy, muy importante, sobre todo que hayan incluido el arbitraje para procesos ejecutivos, que eso es fundamental para que el proyecto de ley, para que la gente conozca sus bondades y para que pueda algún día ser ley de la República, ojalá muy pronto. Necesitamos el segundo debate. Urgente. Claro que sí, allí vamos. Así es, doctora Carol, pues queríamos decirle a todos los que permanecieron conectados que esta y todas las sesiones de arbitraje al aula están disponibles en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y también queríamos invitarlos muy cordialmente a la sesión número 6 de ADN, la amigable composición, que es el hermano gemelo de este proyecto académico tan bonito que tenemos acá al interior del Centro de Conciliación, Arbitraje Amigable Composición, que se va a llevar a cabo este jueves a las 5 con la temática de mitos y realidades de la amigable composición, con especial énfasis en lo público, a cargo del doctor Juan Carlos Espósito Vélez. Y pues también estar muy pendientes de todas las sesiones de arbitraje al aula, de ADN, la amigable composición, que estamos apoyando mucho también este método, estar pendientes de nuestros avances en mediación y también en conciliación con nuestro programa Venga Conciliemos, que no tengo aquí el dato, lo estaba buscando y no lo encontré. Tenemos una sesión el 30 de abril a las 4 de la tarde, una sesión de Venga Conciliemos, que también es gratuito y también quedará pues allí en nuestro listado de YouTube, que ahí está quedando pues toda la información para que si hoy no lo lograron o no lograron toda la sesión completa, doctor Luis Arcesio, ya me han escrito mucho como que quede grabado para poderlo ver más tarde. Entonces allí tenemos pues más personas que nos van a apoyar. Entonces muchísimas gracias a todos, les mandamos pues un abrazo muy fuerte desde el centro. Feliz semana, iniciando semana hoy 22 de abril y feliz resto de mes. Muchísimas gracias, doctor Luis Arcesio, y nos vemos en Bucaramanga, seguro que sí.